Bien, jóvenes, muy buenos días a todos los que están aquí en pantalla y los que han puesto buenos días en su chat también. Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy día las clases, ¿cierto?, que corresponden al viernes 16 de abril. ¿Están ahí, jóvenes, o no? Abran sus respectivas. Hola, hola, ¿qué hola, tal? Hola, profe. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, hoy día vamos a comenzar un ciclo especial. Y este ciclo especial, ¿no es cierto?, es un ciclo en donde van a participar, ¿ya?, futuros colegas de ustedes que son cirujanos dentistas ya, que van a ser, ustedes van a ser colegas de ellos posteriormente. Ellos van a hacer una serie de clases que corresponden, ¿no es cierto?, a clases anatómicas en directa relación con la odontología. Hoy día vamos a partir con nuestra primera clase, donde el profesor Néstor Nahuel Cura, que es profesor de anatomía, magíster en anatomía y cirujano dentista, ¿no es cierto?, que es colaborador, es participante también de este curso, va a tener la posibilidad de presentar el primer tema que constituye, ¿no es cierto?, la maxila, la mandíbula y el yoides, que son los tres huesos que están muy identificados con la odontología. Por lo tanto, les quiero presentar entonces al profesor Néstor y voy a dejar la primera clase de hoy con él, ¿no es cierto? Él va a estar a cargo de la primera clase. Después de la clase del profesor Néstor, en el segundo periodo, yo tengo una clase con ustedes que voy a realizar. Por lo tanto, dejo a Néstor con el curso. Néstor, por favor, el curso es tuyo. Comienza nomás a hacer tu presentación. Perfecto. Antes de avanzar entonces con la clase, quisiera extender un saludo de muy buenos días a cada uno de ustedes. Saludar a todos y a todas para comenzar la jornada del día de hoy. Como lo ha dicho el doctor Enríquez, me ha invitado acá a participar con ustedes en este curso de Anatomía General para Odontología, el cual lo hago con todo el placer porque es una asignatura a la que le tengo mucho cariño. Recuerdo que en algún minuto, tal vez no como ustedes, ¿cierto?, tuve la fortuna de estar ahí presencialmente en una silla, sentado, escuchando las clases magistrales de los doctores, y ahora me toca estar aquí, ¿cierto? Hace cerca de unos 4 o 5 años, creo ya, que me sumé acá a las filas de la unidad de anatomía como docente. Soy cirujano dentista de profesión, así que sé que la mayoría de los que están acá, ¿cierto?, yo espero en un par de años más sean futuros colegas, y por lo mismo tengo el agrado de poder hacerles esta clase. Espero que se motiven a participar, espero que puedan captar toda esta información que a veces suele ser un poquito compleja, y de esta manera entonces se preparen para el terreno que va a estar relacionado con nuestra área de trabajo, que es principalmente la zona de cabeza y cuello, por supuesto, ¿ya? Entonces, de mi parte, voy a entregarles hoy una clase que he preparado especialmente para este curso, con lujo de detalles y entendiendo que es un tema importantísimo para el desarrollo de nuestra profesión, y por lo mismo entonces les voy a sugerir que puedan participar al máximo durante esta jornada. Bien, voy a compartir la pantalla enseguida para que veamos la presentación. Recuerden que yo, para este caso, hago la clase grabada y lo hago con un programa externo, así que si no te aparece ahí el icono de grabando en Zoom, es porque estoy utilizando un programa externo. Ya con eso gano un poco mejor de rendimiento del programa y también una mejor calidad. Bien, voy a compartirles la pantalla un segundito, por favor. Deberían ver entonces sus dispositivos la clase del día de hoy. Denme un minuto, por favor. Voy a corroborar que esté todo funcionando correctamente para iniciar con esta clase. Ya, estamos todo súper bien. A ver, antes de empezar, quiero decirte que para mí es prioritario que participes, que te sumes. Si no entiendes algo, te sientas con la libertad de preguntar, de consultar, y para eso yo siempre
doy 3 métodos, ¿sí? El primero es que tú enciendas tu micrófono. Eso es lo más rápido, ¿cierto? Si tú lo enciendes y hablas, yo te voy a escuchar de inmediato y podemos responder, puedo escuchar tu respuesta también acerca de la pregunta que yo esté haciendo, etcétera, ¿bien? Sin embargo, también acuérdate que aquí en Zoom tenemos la función de levantar la mano, que me otorga a mí una notificación de que alguien quiere participar y de esa manera lo hacemos un poquito más ordenado. Eso sirve sobre todo si muchos de ustedes están ahí con el interés de participar y podemos hacerlo más o menos organizado, ¿bien? Y por último, si no te sientes cómodo, o tal vez porque tu internet no te lo permite de forma muy buena, puedes utilizar el chat. Sí, yo estoy atento siempre al chat acá, los mensajes que puedas enviar, así que si quieres responder por ahí, lo puedes hacer y yo te voy a leer y voy a estar atento también a tus consultas, ¿ok? Entonces, de esas 3 formas pueden participar en la clase del día de hoy. Yo voy a estar cierto pendiente de todo esto. ¿Ok? Hecha todas estas aclaraciones entonces y en honor al tiempo vamos a ir comenzando con la jornada, con esta clase de el día de hoy. ¿Ok? Bien, bienvenidos, bienvenidas entonces a la clase del día de hoy que como lo ves en el título trata un tema súper interesante para nuestra formación en odontología y que tiene que ver con la osteología, ¿cierto? Los huesos de la cara, pero particularmente vamos a describir un par de ellos que, te insisto, constituyen un territorio de trabajo para ti como futuro odontólogo, como futura odontóloga, y que son la maxila y la mandíbula. Ciertamente también vamos a abordar un tercer hueso, que es el yoides, pero que debido a su simplicidad, lo vamos a dejar al final y vamos a hablar de sus detalles básicos. Bueno, te cuento cómo se organiza la clase del día de hoy. Hoy día vamos a ver las características generales de estos huesos. Repito, maxila y mandíbula principalmente, con lujo de detalles. De esa manera entonces vamos a comenzar con maxila, que es el primer hueso que vamos a estudiar, luego con la mandíbula y describiendo cada uno de los detalles anatómicos. Y hay algo que me gusta hacer, sobre todo entendiendo la importancia de esta clase para ti y que dice relación con algún alcance clínico. Por supuesto que no es el grueso de la clase, no es que se te vaya a preguntar algo al respecto, sino que es simplemente para que tú entiendas cuáles son las implicancias de todo este conocimiento que hoy te entregamos en anatomía. Y luego vamos a dejar una última parte, ¿cierto?, para hablar del hueso yoides, que es un hueso también que forma parte del esqueleto axial. Y luego seguramente van a continuar con la otra clase de cavidades comunes de la cara. ¿Ok? De esta manera, entonces, como lo puedes ver, está organizada nuestra clase de hoy. Y si no te queda alguna cosa clara, si tienes alguna duda, alguna consulta, también la puedes hacer al final de esta presentación. ¿Ok? Vamos entonces con los primeros detalles, características generales que yo considero que son puntos que te orientan un poco acerca de estos huesos. Primero que todo te quiero contar de que obviamente el título lo dice, son huesos que forman parte de la cara. Y específicamente cuando estamos hablando de maxila y mandíbula, estamos considerando que estos huesos forman lo que se conoce como el tercio medio y tercio inferior de la cara. O sea que en esta estructura, ¿cierto? La podemos dividir en 3 sectores y donde el tercio superior, ¿cierto?, está más bien relacionado con el hueso frontal, por ejemplo. El tercio medio lo tenemos aquí situado en más o menos lo que sería, para que tengas una referencia, los ojos, la nariz, hasta por ahí, ¿cierto? Y la parte superior de la cavidad oral. Y ese tercio medio, si bien es cierto, no está solamente conformado por maxila, pero sí es este hueso el que le otorga la mayor parte de la estructura. ¿Ok? Y por último tenemos que el tercio inferior, donde encontramos esencialmente a la cavidad oral, está dado por la mandíbula, ¿sí? Y este hueso es el que va a conformar toda esta estructura, por supuesto que no solamente el hueso, sino que otros elementos musculares, articulares, etcétera, pero nos vamos a referir principalmente al hueso en esta ocasión. ¿Qué más? Hay un punto súper importante que de hecho vamos a ver que después va a ser reforzado en clases específicas para este curso de odontología por las razones obvias, ¿cierto? Que tiene que ver con los dientes. O sea, fíjate que la complejidad de estos huesos habla también de que articulan entre sí, o sea, que se engranan, para que lo entiendas de otra manera, no solamente con articulaciones que tú y yo conocemos, que pueden ser de tipo sinovial, de tipo elipsoide, según algunos libros, sino que también
hay una articulación a nivel dentario, o sea, hay un engranaje de los dientes superiores con los inferiores y que unen, en definitiva, a maxila y mandíbula. Entonces eso le otorga una complejidad importante a la zona. Y como ya te lo he dicho, en la parte final vamos a hablar del hueso hyoides, que es un hueso que, como lo aprecias aquí en esta imagen, está suspendido ahí en el cuello, entre comillas, como que estuviese en el aire, pero después te voy a explicar en definitiva qué elementos son los que lo sostienen y lo ubican en su posición y cuál es la importancia de que esté allí situado. Comenzamos entonces con la maxila, ¿ok? Este hueso es el primero que vamos a estudiar, el que vamos a abordar en detalle, y te voy a pedir que preste el máximo de atención porque es un hueso más o menos complicado, fíjate. Ahí lo tenemos en una vista global, ¿cierto? Esto es una visión de la cara, ¿cierto? Lo que se conoce como norma facial, donde podemos visualizar toda la estructura ósea de la cara y básicamente te he marcado allí lo que es el tercio medio. Y si te fijas, el hueso que principalmente lo compone es la maxila que vamos a estudiar a continuación. Y yo sé que una imagen siempre habla más que 1000 palabras y es por eso que te dejo aquí un GIF donde se puede apreciar toda la estructura de la maxila, que es un hueso bar. Tenemos una del lado derecho y una del lado izquierdo. Y pregunta para la audiencia, a ver, según lo que tú ya manejas, ¿cómo podríamos clasificar este hueso de acuerdo a esta forma que tiene? Clasificación de huesos. A ver cómo se clasifica la maxila, según lo que podemos apreciar a simple vista. Los escucho, los leo. Hueso neumático. Hueso neumático, dice su compañero por ahí. ¿Sí? No sé qué opinará el resto. A ver, de acuerdo a la forma que tenemos aquí de la maxila, fíjense, aparece aquí en este lado, ¿cierto? Que es el lado izquierdo una vista global y en el lado derecho tienes una visión mucho más completa. ¿Por qué es un hueso neumático? ¿Por qué, según su compañero, otorga esta definición? ¿Cuál es la definición para hueso neumático? Vamos, esa clase ya la tuvieron, así que yo asumo que es información que manejan. ¿No era un hueso tan denso, profe? No es un hueso tan denso, más Sí, pesado tal vez sea el concepto, ¿cierto? ¿Y eso por sí, qué? eso. Porque tiene algunas capas por dentro, por así decirlo, están vacías, entre comillas. Es ¿Cierto? como, Ya. no es tan sólido el hueso. Perfecto, por ahí va la definición, tal vez hay que pulirla un poquito, pero en definitiva, para que tú lo entiendas de forma simple y el resto de la audiencia también, creo que pienses que este hueso, si bien es cierto se ve macizo y con un volumen importante, tiene dentro del mismo una cavidad, un espacio. Eso en definitiva, y por eso se habla entre comillas de neumático. Y esto lo que le otorga, dentro de muchas propiedades que seguramente se habló en su minuto, es que le bajamos el peso también o la masa, dicho de forma más correcta, ¿cierto?, al hueso, y por tanto pensamos que, como ya lo has estudiado, la cabeza se suspende acá de la zona del cuello y es una región que tiene muchos elementos importantísimos, de hecho, y por tanto, entre menos masa tengan estos huesos, mucho mejor porque es menor carga sobre esa estructura del cuello. ¿Te fijas? Entonces los huesos neumáticos de alguna manera aportan a ese aspecto. También, eso sí, esta conformación va a ayudar a un sistema de resonancia, por ejemplo, cuando se ejecuta el habla, pero ya eso tiene que ver con otra disciplina y a mí me interesa que te quedes con el concepto de que es un hueso neumático súper bien ahí. Avanzamos y te quiero mostrar una vista más o menos global de la maxila. Ahí la tienes individualizada, esta es la del lado derecho, como se puede apreciar en la imagen. Y a priori, o sea, yo veo la maxila y es un hueso que es bastante especial por su conformación. Fíjate en las divisiones, en las proyecciones óseas, incluimos los dientes, ¿cierto? Como ya fue dicho, entonces es difícil de poder identificar. De hecho, te quiero contar que pasaba mucho en el paso práctico cuando teníamos la presencialidad, ¿cierto?, de que en la prueba práctica le colocábamos a los chicos, a ustedes, una maxila como hueso ahí dispuesto en la mesa para poder identificar alguna estructura del hueso, y ni siquiera eran capaces de poder distinguir que era una maxila. ¿Por qué? Por esta conformación compleja, ¿sí? Entonces quiero que te la grabes y como es complejo de abordar, yo te lo he puesto acá con un orden para que tú puedas incluso ahí anotar la información y que lo estudies de esa manera para que te sea un poquito más fácil, porque te repito, es un hueso complejo. Primero que todo vamos a definir que la maxila tiene un cuerpo, te lo marqué ahí, ¿cierto?, que es la parte central de la maxila.
De allí entonces vamos a encontrar una serie de detalles. Y desde este cuerpo también aparecen ciertas caras. Vamos a hablar que tiene una cara orbitaria, que la puedes ver en la parte superior, y que es una cara que aporta básicamente el piso de la órbita, ¿sí? El piso de la zona donde se aloja el globo ocular. Seguramente lo va a ver el doctor en la otra clase que sigue a continuación. Luego tenemos una cara que es la cara anterior, efectivamente es esta cara que apunta hacia adelante y es la que vamos a distinguir en mayor medida en la vista frontal. Y luego tenemos una cara infratemporal, que es esta que está situada aquí posteriormente y más hacia atrás. Ojo que esta cara infratemporal va a tener un detalle muy, muy importante para nosotros como odontología, así que te voy a pedir ahí que lo guardes, ese concepto, cuando lo veamos en unos minutitos más. Y después tenemos una cara que se llama nasal, que evidentemente aquí no la podemos ver directamente, sino que está como hacia adentro, entre comillas, y es la cara que va a formar parte de la estructura de la cavidad nasal, obviamente. Y por último te quiero mencionar de que la maxila tiene procesos óseos, acuérdate que son proyecciones del hueso, en este caso para unirse a algunas regiones en particular. Uno que podemos destacar es el proceso frontal, que lo tienes aquí hacia la parte superior, que tiene sus detalles y que los vamos a ver en unos minutos más. Tenemos el proceso cigomático, que el proceso cigomático no es otra cosa que el punto de unión con este hueso, ¿cierto?, de la cara, que es el hueso cigomático, así que no tiene mayor detalle, lo vamos a describir ahora y nada más, proceso cigomático. Y luego tenemos el proceso alveolar, que es el proceso que aloja a los dientes. Muy importante también su configuración y sus detalles que vamos a estudiar también en un rato más. Y por último nos falta un cuarto proceso, o sea que tenemos 4 procesos óseos, que se llama proceso palatino, que aquí no lo podemos ver porque está formando parte, como ya lo asumes, del paladar y está situado entonces en un plano más bien como interno y horizontal, por eso que no se alcanza a apreciar en esta imagen. Entonces, de esta manera, fíjate que vamos a estudiar al hueso. Tienes que tener claro que hay una zona central, el cuerpo, van a haber 3 caras, una cara orbitaria, cara anterior, cara infratemporal, perdón, 4 caras y cara nasal, y al igual que también van a haber 4 procesos, repito, frontal, cigomático, alveolar y proceso palatino. Entonces, acuérdate de ese esquema, por favor, para que cuando estudies esta información puedas tener un poquito más de orden atendiendo a la complejidad del hueso. Bien, te dejo una imagen acá de una vista muy similar. Este esquema lo saqué de un libro que se llama Feneis, nomenclatura anatómica, creo que se llama, de Feneis. Es un libro bastante sencillo, como lo puedes ver, la imagen no tiene mucho color, es una imagen más bien como a blanco y negro, pero que aporta muchísima información como una lista, ¿sí? De hecho es un libro pequeño, así casi como un libro de anatomía de bolsillo, y que es bastante bueno, considero yo, para cuestiones de terminología, que es, como te habrás dado cuenta, una falla que tenemos en nuestro idioma español, que la traducción de la terminología por lo general está un poquito errada. Yo te voy a aclarar acá los conceptos que correspondan, por supuesto. Y fíjate que en esta imagen se puede ver algunos detalles. ¿Cuáles? Vamos a hablar primero que todo de la cara orbitaria, ¿sí? Esta superficie que tenemos hacia la parte superior y que, como ya te he dicho, forma el piso de la cavidad orbitaria, de la órbita, de allí el concepto. Es una zona más o menos sencilla. Si te fijas, tiene una superficie más o menos aplanada, más bien es como cóncava, podríamos decir, en honor a esa forma que tiene la órbita, por supuesto. Y encontramos al menos 2 detalles importantes. El primero es esto que estamos visualizando aquí con una flechita y que corresponde al surco infraorbitario. Fíjate que, como ya lo sabemos, la terminología nos trata de aportar un valor descriptivo e informativo, y por tanto esto se llama surco, porque es un socavado en el hueso, infraorbitario, porque se ubica en la parte baja, ¿cierto?, de la órbita. Los conceptos no son tan complicados como lo puedes ver. Surco infraorbitario. Este surco entonces es una depresión labrada en el piso de la órbita, que será la cara orbitaria de la maxila, como lo estás viendo allí, y que luego se continúa, ojo con esto, como que se internaliza dentro del hueso para formar lo que se llama el canal infraorbitario. Ahora, ¿por qué es importante este elemento? Porque por aquí, fíjate que transcurren el nervio y los vasos
Infraorbitarios, sí, tiene el mismo nombre y eso facilita un poquito su estudio. O sea que por allí va pasando un nervio que se llama nervio infraorbitario, va pasando una arteria del mismo nombre también, infraorbitaria. Y esto es sumamente importante porque después nosotros, tú, que vas a ser un futuro o futura odontóloga, vas a trabajar con los nervios y tienes que saber su posición, su trayecto. Y aquí tenemos la referencia ósea en el canal infraorbitario, ¿sí? Que después va a emerger hacia la parte externa, pero ya en otra superficie. Y luego tenemos que, si te das cuenta aquí, termina esta cara orbitaria y se separa de la cara anterior mediante este límite que corresponde al margen infraorbitario, que es todo este contorno, ¿cierto?, de la parte baja de la órbita y que de hecho nosotros podemos palpar, ¿cierto?, externamente aquí, por debajo de la piel, se puede palpar todo este límite que, repito, el concepto es margen infraorbitario. Si lo lees en algún texto puede aparecer como borde. El concepto correcto en terminología anatómica internacional es margen, por si acaso. ¿Okay? Y este margen completa como este límite de la órbita, pero no es el único. Acuérdate que el resto de este margen lo completa el hueso cigomático. La maxila aporta, eso sí, en gran medida ese límite. Pasamos entonces a lo que sería la cara anterior. En la cara anterior vamos a encontrar, por cierto, el detalle que te decía anteriormente. El canal, si el canal avanza hacia anterior y emerge. Ese punto donde emerge corresponde al foramen infraorbitario. Y ojo con este detalle, porque te lo voy a preguntar en un ratito más. El foramen infraorbitario se posiciona más o menos a lo que serían unos 4 o 5 milímetros del margen infraorbitario. Y eso es un punto de referencia importante, porque como ya lo viste, si tú lo haces el ejercicio, puedes palpar acá el margen infraorbitario y establecer una ¿cierto? Longitud desde ese punto hacia abajo, repito, 4 o 5 milímetros, para ubicar el foramen infraorbitario, porque por allí emerge el nervio, la arteria infraorbitaria, ¿sí? Y ese nervio después se distribuye y se ramifica para dar soporte nervioso a varias zonas de interés. Así que por eso es importante tener en cuenta eso. Luego tenemos que un poquito más inferior, de hecho en parte es palpable aquí una depresión como una zona cóncava de la maxila que se conoce como la fosa canina. Está relacionado con el diente canino, ¿cierto? De allí el concepto lo tenemos aquí en ese punto y insisto es una concavidad. ¿Por qué es importante? Porque ya te lo he dicho, esa es una depresión que se puede ubicar a nivel de la cara anterior y porque representa el punto de origen de un músculo, ¿sí? De aquí nace un músculo que vas a ver en un par de clases más adelante, así que te lo voy a dejar ahí como en espera. Ya acuérdate, de hecho si lo quieres averiguar, mejor todavía. La fosa canina representa el punto de origen muscular. ¿De qué cosa? Bueno, ahí lo vas a averiguar seguramente. Luego tenemos que la maxila en su cara anterior forma todo este contorno. Fíjate que es casi como una especie de la mitad de un triángulo, ¿sí? La maxila está formando esa mitad y que corresponde a la incisura nasal. Ojo que la incisura nasal representa parte de la abertura que tenemos hacia la cavidad nasal, ¿sí? Y que en la otra imagen, ¿cierto? Global, donde vemos a la estructura de la cabeza completa, aparece con una forma como de pera, ¿sí? De hecho se llama abertura piriforme, lo van a estudiar también seguramente en la próxima clase. Y esa abertura piriforme entonces está compuesta por una parte de la maxila del lado derecho, la otra del lado izquierdo y arriba por los nasales, ¿sí? Y esto que lo aporta la maxila se llama incisura nasal, que tiene este detalle. Y otra vez, por favor recuérdalo porque es un punto de referencia. Esa punta que tenemos justo aquí en el plano mediano, justo en la mitad, y que de hecho podemos palpar justo debajo del septo nasal, y que corresponde a lo que se denomina la espina nasal anterior. Espina nasal anterior. Punto de referencia óseo para estudiar, por ejemplo, el crecimiento facial, que es una cuestión importante después en el desarrollo de los huesos, por ejemplo, los niños. Así que es importante que tengas como referencia ese elemento. Y quisiera destacar un concepto más que dice relación con la cara infratemporal, ¿sí? Aquí debiese decir cara infratemporal por si acaso, que es esta superficie que está marcada acá con el número 13, cara infratemporal, repito, ya hago el fe de ratas de inmediato.
En esta cara infratemporal, fíjate que encontramos unos pequeños forámenes que no sé cómo podemos hacer la traducción más directa porque se escribe en latín como foramina. De hecho, yo lo dejé anotado así tal cual, foramina alveolar. No foramen como son los demás. Me da la impresión de que porque son más pequeños en tamaño, ¿cierto? Son más chiquititos, pero no por ello menos importantes. Ojo con esto, por lo que te voy a decir a continuación. Porque estas perforaciones pequeñas, foraminas alveolares, representan el punto donde ingresan los nervios alveolares superiores posteriores. ¿Sí? Por ahí ingresan unos nervios que dan inervación, de hecho, a la zona de los dientes, así que es muy importante. Te repito, por aquí ingresan los nervios alveolares superiores posteriores. De hecho, estos pequeños forámenes chiquititos no son solamente una perforación, sino que como que se internalizan dentro del hueso y dejan un trecho, un camino que se conoce como canal alveolar. Cada uno de estos forámenes chiquititos entonces representa un canal interno que se va a conocer como canal alveolar. Bien. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Sí, tú como odontólogo, como odontóloga futura, para poder identificar esta zona, porque está aquí como detrás, ¿cierto? Bueno, te cuento que aquí hay un relieve óseo que nos da una referencia y que de hecho se puede palpar, ¿sí? Que se llama la tuberosidad de la maxila, ¿sí? Que será todo este sector, como que la maxila tiene una superficie plana y de repente se produce un abombamiento, así como un solevantamiento, que, repito, se llama tuberosidad de la maxila, en este punto donde se ubican justamente las foraminas y los canales alveolares. Así que es importante allí ese punto de referencia. Profesor, disculpe, Sí. los nervios por donde pasaban las foraminas, ¿cómo se llamaban? Esos nervios que atraviesan ciertos estos espacios se llaman nervios nervio alveolar superior posterior. Alveolar, Bueno, profe, alveolar, ¿cierto? Con V, con B corta, superior, posterior. Ese es el nombre para esos nervios que van pasando allí y que después vamos a ver que tiene una importancia bastante notable para nosotros. Luego te decía yo que dentro de las caras, ¿cierto? Vimos la cara anterior, vimos la cara orbitaria y vimos la cara infratemporal, que fue la última. Ahora vamos a ver la cara nasal, que es esta superficie que forma parte de la cavidad nasal, de ahí el concepto. ¿Qué podemos encontrar acá? Te muestro aquí que el primer elemento que destaca es que en esta cara nasal se ubica un surco. No sé si lo estás viendo aquí en la imagen, que parece como medio sombreado según el esquema, y que se llama surco lagrimal. El surco lagrimal, ojo que es un sector que aloja al saco lagrimal, que es una estructura que está relacionada con el funcionamiento del ojo, ¿sí? Que es básicamente donde se absorben las lágrimas producidas por la glándula y de esa manera como que, entre comillas, podríamos decir que se reciclan, que se eliminan, entre comillas, y lo hacen en este punto, ¿cierto? Si te doy una referencia, es como en el ángulo medial del ojo, ahí hacia abajo encontramos este surco y donde se ubica el saco lágrima. Importantísima esa referencia entonces. Luego tenemos, no sé si lo notas aquí, si no después lo ves en el video con más detalle, que en esta superficie que se proyecta hacia la parte superior, que ya es en la parte de arriba es proceso frontal, aquí todavía sigue siendo cara nasal, aparece un pequeño relieve alargado, articular. La cresta de la concha representa un punto de articulación con la concha nasal inferior, ¿sí? Que es un punto entonces donde se une el hueso, que es este hueso independiente de la zona de la cavidad nasal. Por eso se denomina así, cresta de la concha. Luego tenemos que existe todo un margen. Sí, te escucho, dale. Cuando estaba definiendo la cresta de la concha, no sé si yo fui el único, pero se le perdió la conexión feo. Me fijé, de hecho por Yo eso no como que escuché hice una nada. pausa. Sí, hice una pausa, así que no te preocupes y después pues, retomé la definición. Tengo también ahí la intervención de Pía, creo, pero parece que ya bajó la manito, supongo que por lo mismo. Voy a repetirlo de todas maneras. Les estaba diciendo yo que en esta cara nasal tenemos una línea aquí, como un levantamiento del huesito, que se llama cresta de la concha y que es el punto donde articula
un hueso de la cavidad nasal que se llama concha nasal inferior. Por eso el concepto, ¿sí? Ahí me había quedado. Y luego les estaba contando yo que tenemos todo un contorno aquí que se va a llamar margen lagrimal, que es este cierto sector más o menos agudizado que va a estar representando la zona también donde se va a posicionar el hueso lagrimal. Ok. Y aquí hay un detalle muy, muy importante, ¿sí? Por algo lo definió su compañero hace unos minutitos atrás. La maxila es un hueso neumático, o sea que tiene un espacio, tiene una cavidad interna. Y este espacio, de alguna manera, si te fijas, es sellado por el hueso palatino que lo tenemos aquí atrás, de color gris. Ojo con esta relación entonces estrecha que tiene la maxila con el palatino. Y como que este espacio, esta abertura que es más o menos grande, se reduce un poquito, pero sigue siendo más o menos amplia. Este espacio de entrada hacia esta cavidad se llama hiato maxilar. Hiato, con H, maxilar. Si te fijas, es un tremendo espacio. Pero ojo que después, producto de la superposición de los otros huesos, ¿cierto? Como lo estudiaste en su minuto, seguramente con el etmoides, con la propia concha nasal inferior, etcétera, este espacio se ve reducido y más la mucosa después se forma una pequeña abertura, bien chiquitita. Pero siempre la entrada se va a llamar hiato maxilar. Entrada a una cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Bueno, esta cavidad se llama seno maxilar, ¿sí? Seno maxilar. Toda esta cavidad que tenemos interna. Y te quiero mostrar aquí un detalle súper importante y que quiero que también lo tengas ahí en cuenta. Como ya te lo dije, la maxila y el palatino tienen una relación súper estrecha. De hecho, aquí en esta imagen lo colocan articulando el uno con el otro. Pero justo allí, en la zona de unión entre palatino y maxila, encontramos que se forma un surco. Ojo que la maxila aporta un surco y el palatino aporta otro surco que al unirse los dos forman un canal, ¿sí? Es como que formaran, ¿cierto?, la mitad de un canal cada uno. Esto que estoy describiendo se llama surco palatino mayor y como aquí en esta imagen no lo podemos ver muy bien, te dejo otra donde sí se aprecia mejor. Fíjate, se sacó el palatino de la zona posterior y podemos ver esto. Creo que lo notes ahí en tu dispositivo, en tu pantalla, donde, repito, se aprecia como la mitad de un canal. No es el canal completo, es la mitad. Y esa mitad la aporta la maxila, la otra mitad la aporta el palatino y ambos forman un canal definitivo, ¿sí? Que se va a llamar canal palatino mayor, pero en este caso para la maxila tan solo forma el surco palatino mayor. Ahí lo tenemos. ¿Por qué es importante esto? Porque otra vez por allí van descendiendo unos haces nerviosos. De hecho, ahí desciende el nervio palatino mayor que va a dar soporte nervioso aquí en la zona del paladar, así que es muy importante esta posición. Aprovecho la imagen para describir aquí el seno maxilar con mayor detalle. Si te fijas, el palatino como que trata de obliterar, de tapar esta entrada, pero ahí se ve como más completo incluso este tremendo espacio dentro de la maxila que es el seno maxilar, y ojo que también tiene su implicancia clínica, después lo vamos a ver. Vamos a aprovechar esta misma imagen para describir al proceso frontal. Fíjate que el proceso frontal ya es, en la parte superior, es esta proyección ósea que se une al hueso frontal, de ahí el concepto, y vamos a describir que tiene una cresta lagrimal anterior, que aquí lamentablemente no se puede ver porque está por el otro lado, digamos por el sector que está apuntando hacia la órbita, y que es un punto de articulación con el hueso lagrimal, ¿sí? Es un pequeño punto relieve muy chiquitito, muy sutil, que se llama de esa manera, cresta lagrimal anterior. Sí, lo que podemos ver aquí es la incisura lagrimal, ojo aquí en la maxila. Esta incisura es como un pequeño socavado, es como que el margen no termina así plano, sino que se vuelve un poquito cóncavo ese margen y por tanto se denomina incisura lagrimal, y esta incisura lagrimal es la que después da paso al surco lagrimal. ¿Bien? Y después tenemos aquí un detalle también interesante, que es la cresta etmoideal, que es un relieve que se ubica en el proceso frontal de la maxila y que va a estar relacionado con el hueso etmoides. De allí también el concepto. Si te fijas, entonces no es tan complicado, son hartos nombres, sí, pero si vamos describiéndolo por sector, se hace un poquito más fácil de asimilar. Ojo con esta imagen, porque esta imagen estamos visualizando la maxila desde una perspectiva completamente distinta. A ver, quiero que me aporten
para las personas que están ahí atentas, esta vista, ¿desde dónde es? ¿Desde dónde estamos mirando la maxila? Los escucho, Desde arriba. los leo. Desde arriba, dice su compañero. ¿Están seguros que es desde arriba? ¿No será desde abajo? O sea, se ven los dientes ahí. Se ven los dientes, ¿cierto? Entonces los dientes, acuérdense que están apuntando hacia abajo, así que sí está correcto lo que dice su compañera, pero siempre es bueno ahí dudar y cuestionar un poco lo que uno sabe, porque esa es la gracia también de la ciencia. Y lo otro que es un detalle es que se ha hecho aquí un corte de esta manera, un corte horizontal o corte transversal, por tanto no es que estemos viendo toda la maxila completa, sino que es como la parte de abajo, ¿sí? La parte inferior. ¿Para qué? Para describir esto que se llama el proceso palatino, ¿sí? El proceso palatino es una proyección ósea más o menos horizontal que tiene la maxila y que en conjunto con el proceso palatino de la otra maxila forman parte del paladar duro, del paladar óseo, que va a ser finalmente una pared, ¿cierto?, que separa cavidad nasal de cavidad oral. Así que es súper importante este elemento, el proceso palatino. Si te fijas, este paladar, que es el paladar duro, está formado gran parte por la maxila. Seguramente lo viste en la otra clase, que el otro trozo, ¿cierto?, posterior, lo aporta el palatino con su lámina horizontal, pero aquí nos vamos a referir al proceso palatino de la maxila. ¿Qué detalles tiene? ¿Por qué te coloqué esta vista desde arriba? Si la verdad es que no habría mucho que ver, si es un piso nomás, el piso de la cavidad nasal, de hecho lo que estamos viendo acá. Porque a pesar de esa simpleza, existe un detalle o dos que puedo mencionarte que aparecen, ¿sí? El primero es este punto. Cuando un proceso palatino se une con el otro, como que queda una marca, un pequeño solevantamiento hacia la parte de la cavidad nasal. Este relieve se llama cresta nasal, ¿sí? Y que representa, te repito, el punto de fusión de los dos procesos palatinos de la maxila derecha e izquierda, que genera un pequeño solevantamiento. Primer detalle. Y segundo detalle que te puedo mencionar acá es que hacia la zona anterior aquí se aprecia una perforación y que después representa un canal y que lo tengo notadito acá, ¿cierto? Como más adelante, ¿cierto? Como el canal incisivo, ¿sí? Que lo vamos a describir después en un ratito más con más detalle. O sea que hay una perforación ahí que permite el paso también, ojo, de nervio y arteria para dar soporte a la zona de adelante, zona anterior del paladar. Pregunta, a ver si se ubican. Si yo te colocara esta imagen en una prueba práctica, por ejemplo, y te apuntara con una flecha aquí, ¿qué es eso? Ahí aparece el indicador. ¿Qué le colocarías tu ojo? ¿El seno maxilar? Seno maxilar, dice su compañero. Ojo que las pruebas prácticas tienen tiempo, ¿ah? O sea que tú tienes como 30 segundos en promedio para poder contestar y tienes que hacer el análisis de la imagen rápidamente. Según su compañero, es seno maxilar. Ojo que si no te sientes cómodo encendiendo el micrófono, puedes participar en el chat, si yo te voy a leer por si acaso, ¿ya? Seno maxilar, efectivamente, es muy importante el aporte que hace su compañero porque, acuérdate, que en el cuerpo de la maxila y sobre todo un poquito lateralizado encontramos este gran espacio que corresponde, como bien lo dijo su compañero, al seno maxilar. Bien, el proceso palatino forma el paladar y como te puedes dar cuenta, en el piso de la cavidad nasal no hay mayor detalle excepto la cresta nasal y podemos ver el canal que está hacia adelante. Pero hay más detalles del otro lado, ¿sí? O sea, lo que sería el techo de la cavidad oral, que es lo mismo, o sea, es el mismo sector solo que visto desde el otro lado, en este caso desde la cavidad oral. Para eso entonces damos vuelta a la imagen y podríamos apreciar una estructura más o menos de esta manera, ¿sí? Tal cual. Y acá estamos viendo derechamente el paladar desde su visión en la cavidad oral. Lo sabemos porque se ve todo el elemento del arco dentario que aloja los dientes, como ya lo sabemos, y podemos distinguir algunos detallitos importantes. El primero que te quiero mostrar es que en la zona anterior, no sé si lo notas, pero parece como que estuviera dividido por una sutura este sector, que abarca como de canino a canino. El sector que te aparece acá, dividido por hueso, hace referencia a que en su minuto, ese sector, cuando el ser humano, ¿cierto?, es un embrión, cuando se está formando,
esa parte lo hace con un origen embriológico distinto, ¿sí? Y esto se llama tradicionalmente como premaxila, ¿sí? Ese es el concepto que se utiliza. Después, con el tiempo, en el adulto, ¿cierto? Esto se fusiona y no existe una marca, una sutura allí que se pueda distinguir. Yo te lo coloco ahí, ¿cierto? Con un asterisco, porque no es que sea tampoco tan importante, pero sí nos habla del origen de la formación de estos sectores, que tiene un origen distinto embriológicamente. Bueno, en este sector de la maxila se aprecia cómo aparecían esos dos canales que del otro lado se veían como unas perforaciones descendiendo. Se llaman canales incisivos. Canal incisivo, vamos a tener uno derecho y uno izquierdo para cada sector, por supuesto. Ojo con eso. Este canal incisivo tiene el detalle de que llega junto con el otro por su propio espacio, pero pareciera ser que ambos canales después desembocan en una abertura, como en una fosa más grande. ¿Sí? Creo que te imagines un canal llegando, ¿cierto?, a esa fosa y el otro también llegando a esa fosa. Esto que te acabo de describir, que es de mayor tamaño, se llama fosa incisiva. Fosa incisiva. Y que recibe, ¿cierto?, ambos canales con sus nervios, con sus arterias, que van a dar soporte nervioso y vascular a esta zona. Sí, de esta zona que está entre canino y canino principalmente. Avanzo y te quiero describir que el paladar, si bien es cierto, uno lo puede palpar ahí con la lengua revestido por la mucosa, no es una zona necesariamente lisa, tiene detalles y esos detalles se pueden ver en el hueso aquí como unos pequeños relieves, ¿sí? Como agudizados, como unas líneas óseas. Se llaman espinas palatinas. Esos pequeños relieves que encontramos allí que hablan un poco de la distribución de los nervios y las arterias que vienen de acá, de este foramen que es el palatino mayor, ¿sí? Que se ubica entre palatino y maxila, que era el otro que vimos en su minuto como canal, ¿cierto? Donde la mitad la aporta la maxila, la otra mitad el palatino, y fíjate que aquí está desembocando en un foramen palatino mayor, que lleva al nervio y la arteria del mismo nombre, nervio y la arteria palatina mayor, y que después se distribuye por todo el paladar, dándole soporte nervioso y vascular a esta zona, ¿sí? A la zona de los molares principalmente. ¿Ok? Y esa deja una marca al pasar por ahí, que son los surcos en definitiva que se ubican entre cada espina, entre cada uno de estos relieves. Interesante entonces cómo el proceso palatino tiene estos detalles importantes. Y ojo que vamos a describir después un poquito en qué nos sirve ese foramen palatino mayor. Lo vamos a dejar en espera. Ya, nos queda un proceso, a ver cuál nos falta. Hemos hablado de casi todos los procesos, pero me falta uno. Ya, la maxila tiene 4 caras, 4 procesos. Alveolar. Nos falta el proceso alveolar. O sea, eso tendría que haber salido, ¿cierto?, de casi a coro por ustedes porque son estudiantes de odontología, ¿sí? O sea, ¿cómo el profe no va a hablar del sector donde se alojan los dientes? Obvio que sí, obvio que tenemos que hablar de ese sector y que está, como ya lo dijo su compañero, relacionado con el proceso alveolar, que es este sector donde se alojan los dientes. Así que vamos a hablar de esta manera, ¿sí? Vamos a utilizar otra imagen donde se han sacado los dientes para poder distinguir el hueso, porque el diente ya es una estructura independiente, ¿cierto? Que se estudia aparte. Fíjate que se puede ver que el proceso alveolar es un sector de hueso donde tenemos los espacios para alojar a los dientes. Pregunta, si yo te marcara con una flecha aquí este proceso alveolar, ese sector, por ejemplo, donde se está insertando un molar, y te preguntara qué tipo de articulación encontramos allí, ¿qué responderías? La temporal. Gonfosis. Ya, ahí por ahí escuché algo de gonfosis, creo. Por el chat tengo aquí a Álvaro que me aporta también el concepto de gonfosis. Súper bien, entonces. Recuerde que es una articulación de tipo fibrosa, muy especial, que se ubica entre esto, que es el proceso alveolar, y el diente. Por favor, recordarlo. Acuérdense que toda esta información que te estamos entregando después se va a ir sumando. Perfecto. ¿Y qué detalles podemos encontrar en el proceso alveolar? Lo primero es que se forma esto, que es un arco, que es una especie como de U, como de herradura, que va a ser el soporte de todos los dientes superiores. Entonces encontramos el arco, repito, alveolar. Y luego el arco alveolar va a tener detalles como los alvéolos dentarios, que son cada uno de estos espacios donde se alojan los dientes. Vamos a tener
un espacio para alojar, por ejemplo, aquí en la zona anterior, a los dientes incisivos, después el canino, premolares, molares, etc. De hecho, si te fijas, los alvéolos representan así como un excavado y que está separado del otro. No es que hay una apertura para todos los dientes única, sino que cada diente tiene su alvéolo independiente, y ese punto de separación entre alvéolo y alvéolo se llama septo interalveolar. Septo interalveolar, que es ese punto, ¿cierto?, del hueso que separa un alvéolo de un diente del otro. Ahora, ¿qué detalle pueden ver ustedes? Y les voy a dar la pista, ¿cierto?, de que sucede algo con los alvéolos dentarios que están aquí como hacia atrás. ¿Qué pasa con estos alvéolos de atrás? ¿Qué detalle logran ver ustedes en su imagen ahí en la pantalla? Quiero que ubiquen una diferencia del alvéolo dentario, por ejemplo, que tenemos aquí adelante con el que está acá atrás. ¿Qué diferencia ven? El Vamos, tamaño. los escucho, los leo. El tamaño, me dice su compañero.